Bienvenidos al programa Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología de la Escuela de Historia. En el mes de octubre conmemoramos en Guatemala uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX, que representó un cambio en el sistema económico, social, político y cultural. Nos referimos a la década revolucionaria de 1944 a 1954, conocida como la Revolución del 20 de octubre. Durante este programa les presentaremos la película Pueblo en Marcha, así como otros materiales fílmicos de la época. Pueblo en Marcha fue dirigida por Juan Miguel de Mora en el año de 1950, producida por Rafael Chacón y realizada por Producciones Quetzal. Esta es Guatemala, desde el Suchiate, en la frontera con México, hasta Barrios, principal puerto de exportación. Desde el Petén selvático al alegre y veraniego San José. He aquí la República de Guatemala, grande en los corazones de sus hijos y en su altiva dignidad nacional. Con sus creencias religiosas, que gozan de la protección de la ley, con sus diversos sentimientos políticos, con la firme voluntad de regir sus destinos, con sus hombres, sus mujeres y sus niños, es una patria, la nuestra. Para nosotros, la mejor de las patrias. En ella vivimos todos, el trabajador, el oficinista, el rico, pero todos, desde este pequeño ilustrador hasta el vendedor de cornucopias, pasando por el humilde barrendero de la municipalidad o el niño ignorado de la calle, formamos la familia guatemalteca. En el agitado mundo de este siglo, avanza segura por el camino del bienestar y el progreso. Sin embargo, no nos conocemos bastante. He aquí, por ejemplo, a los muelleros de Barrios, sostén básico con su trabajo de una de las principales riquezas nacionales, el banano. Alrededor de 6 millones de quintales se producen cada año y abandonan nuestros puertos para alimentar a gentes que casi nada saben de nosotros, pero que gozan nuestras riquezas naturales. ¿Saben ellos lo que el banano cuesta en esfuerzo? La otra gran riqueza nacional, más nacional que el banano, es el café. Ese café que tranquilamente tomamos en cualquier parte, pero sobre cuyo significado en la vida del país son los trabajadores los que más saben. Se producen al año más de 1.230.000 quintales, que hacen ingresar al país más de 37 millones de dólares. Y en esta nuestra Guatemala, el 20 de octubre de 1944 estalló la revolución. Comenzó apenas, porque una verdadera revolución comienza después del último disparo. Si no va seguida de conquistas sociales auténticas, de mejores condiciones de vida para el pueblo, una revolución no merece ese nombre, sino que será únicamente un golpe de Estado solo bueno para servir intereses egoístas y personales. La nuestra sí fue una revolución. Gracias a ella, estos ciudadanos votan por quien prefieran, sin cortapisas de ninguna especie. Ahora nadie obliga a los empleados a firmar documentos pidiendo la reelección. ¿Por qué? Sencillamente, porque el presidente Arévalo, al que los trabajadores quieren y los enemigos del progreso atacan, ha sido el primer presidente de la revolución.
Por la revolución, Guatemala cuenta con una ciudad olímpica que es admirada por propios y extraños. Por la revolución, Guatemala y sus trabajadores tienen un instituto de seguridad social que les protege. Por la revolución han surgido centenares de escuelas en todo el país. Y por la revolución también, estos caballeros y damas pueden divertirse alegremente, criticando al gobierno entre sorbo y sorbo de bebidas extranjeras. Es por la revolución también que los niños son felices, con atenciones de todas clases, con comedores y guarderías infantiles. ¿Sabemos acaso lo que vale la risa de un niño? Por la revolución este indígena trabaja la tierra sin estar esclavizado como antes a un amo y sin hacer servicio de vialidad, lastre medieval del ubiquismo. Por la revolución también estos obreros tienen un código del trabajo que protege sus intereses y los de sus familias. Por ella el pueblo ha vislumbrado una vida feliz y más justa. Los trabajadores saben bien lo que eso vale, aunque algunos lacayos de las dictaduras sirven esta película, los mismos que antes ni suspiraban por miedo a la tiranía. Ahora en 1950 llega el momento de defender la revolución con el voto del pueblo. ¿Querrían los obreros y los campesinos ser esclavizados de nuevo? ¿Permitiría este guatemalteco que la dignidad nacional fuese pisoteada por intereses extranjeros? Indudablemente que no. Por eso los guatemaltecos, de todas las clases sociales, de todas las religiones, de todas las categorías y de todas las creencias, se aprestan a defender la revolución y la patria. Ya se hicieron las reuniones, las asambleas, las convenciones. Ya los trabajadores opinaron, discutieron. Se trataba nada menos que de designar al candidato de la revolución para la presidencia de la República, de escoger al hombre que garantice una patria digna y soberana y la defensa e incremento de las conquistas sociales. Este hombre fue el designado. Jacobo Arbenz Guzmán, ciudadano y teniente coronel, el hombre de la Revolución de Octubre, el hombre en quien confían legítimamente las clases trabajadoras y las fuerzas progresistas de la nación. Porque es preciso que todo guatemalteco se grabe en la mente y en el corazón que mientras este indígena siga siendo un paria segregado de la civilización y trabajando tierra ajena, la revolución no estará consumada. Por ello, muchos trabajan, se reúnen, se mueven, luchan por Guatemala. Porque saben que ellos esperan y confían en la Revolución de Octubre y no podemos defraudar. Las conquistas sociales, la soberanía de la nación, las mejores condiciones de vida para el pueblo no caen graciosamente de las nubes ni las otorgan gentilmente a los grandes intereses extranjeros, enemigos del progreso de Latinoamérica. Las conquistas sociales hay que ganarlas, hay que luchar por ellas. Por eso el pueblo de Guatemala está en pie en torno a Arbenz, porque Arbenz garantiza la continuidad de la revolución, una vida más digna y más humana, una soberanía nacional sin mácula. El pueblo lo aclama, los trabajadores lo apoyan. Por la continuidad de la revolución y con Arbenz, Guatemala es hoy, frente a todos sus enemigos, un pueblo en marcha, en una marcha que nadie puede ya detener. ¡Adelante!
diversos partidos que apoyan la candidatura del señor coronel Jacobo Arbenz a la presidencia de la República organizan una gran concentración de campesinos partidarios del progresista programa de gobierno del candidato de Unidad Nacional. Chiquimula se viste de fiesta, más de 15.000 campesinos esperan la llegada de su candidato. Puede afirmarse que la voluntad de la ciudad de Chiquimula se manifiesta unánime en favor del coronel Arbenz, quien recibe el efusivo saludo de sus partidarios y corresponde a él con su proverbial dinamismo. El recorrido por las calles de la ciudad es apoteósico. Todos los campesinos desearían romper la valla que ha formado su entusiasmo y saludar personalmente al hombre que mejor garantiza la continuidad del progresista régimen de la revolución. Acompañado de los dirigentes de los partidos políticos, el coronel Arbenz manifiesta que luchará por la independencia económica de Guatemala y la elevación del estándar de vida de los campesinos de la región, meta inalterable de la Revolución de Octubre. Escuintla se prepara a dar cordial bienvenida al candidato nacional. Miles de partidarios portando carteles se dan cita en otra más de las impresionantes concentraciones de simpatizadores del coronel Arbenz, que aprovechan la ocasión para hacer fe pública de su espíritu revolucionario y progresista. Jacobo Arbenz, abanderado de las fuerzas democráticas de Guatemala, exalta en su discurso la condición de los hombres que están con el movimiento de octubre, que salen a la carretera todavía llena de polvo, con unas tortillas en la bolsa, pero seguros de que están defendiendo los principios revolucionarios en contra de aquellos que saben que su único camino es el tortuoso y antiguatemalteco camino de la conspiración. El aeropuerto de Jutiapa es hoy centro de reunión de las fuerzas vivas, progresistas y patriotas de Guatemala. Fuerzas que aclaman al candidato de la revolución, coronel Jacobo Arbenz. En este lugar, el coronel Arbenz pronuncia un discurso que marca nuevos rumbos a la vida de la región. Condena los desalojos y despojos de que han sido víctimas los arrendatarios de la tierra. Se promulga por una ley que haga efectivas las garantías a los arrendatarios y que cuente además con el deseo y la fuerza coercitiva necesarios para que esa ley se cumpla sin titubeos. Un país sin caminos, dice el coronel, es un país anémico. Pero nosotros no queremos construir esos caminos con la sangre y el sudor y los huesos de nuestro pueblo, obligándolo a trabajar bajo látigo y en forma gratuita como en la época de la dictadura. Para nosotros, continúa, el pueblo es lo primero. Antes que todo está su dignidad humana. El candidato del pueblo llega a la ciudad de Huehuetenango. Este departamento, uno de los más alejados del resto del país, ha sentido también en carne viva el llamado generoso de su candidato. Por eso le tributa una recepción que no tiene precedentes en la historia de las luchas democráticas de Guatemala. Porque Arbenz lleva consigo los más firmes, sólidos y ejemplares principios de la democracia, la gente humilde de la región le comprende, porque le hablan en un idioma de realidades que resulta universal. El instinto de un pueblo nunca falla, y el instinto del pueblo de Huehuetenango se resume en una palabra: Arbenz. El candidato ratifica una vez más que llevará a la práctica uno de sus principios fundamentales, de acuerdo con el ideario del movimiento de octubre: pugnar porque la revolución que elevará el nivel económico, político y social de la región sea una realidad tangible. Y así desde lejanos puntos del departamento llegan nutridos contingentes de indígenas con un solo deseo: conocer al hombre que mejor encarna el espíritu de la nueva Guatemala, conocer a su candidato en el cual confían y por el cual luchan. Esta jornada será inolvidable en la región, no solamente porque entran en comunión el pueblo y el candidato, sino porque éste atiende desde luego los problemas que le son planteados por el pueblo. Llegamos a Coatepeque, lugar donde el coronel Arbenz capitaliza la mayor fuerza electoral en el país. Las dos concentraciones que tienen lugar en la localidad
demuestran que nunca candidato alguno ha poseído tal fuerza en el ánimo de la masa popular que habrá de exaltarlo hasta la primera magistratura. Pese a que no puede asistir por estar enfermo, el júbilo desbordante de la multitud ratifica una vez más su inextinguible entusiasmo y su fe en la victoria final. Aquí, como en todas partes, surge evidente el arraigo del candidato popular. El pueblo confía en el coronel Arbenz porque sabe que el coronel Arbenz es el mejor amigo del pueblo. El candidato de Unidad Nacional resiste el más severo análisis a que se le someta. Su trayectoria en la vida pública de Guatemala es la mejor garantía de su actuación cuando el voto popular lo eleve a la máxima representación nacional, pero también le imponga la mayor responsabilidad. Derechos y deberes son concomitantes. El ascenso a la grada más alta del poder impone mayor austeridad, mejor sentido de la justicia, más hondo arraigo en el amor a la patria, mejor empeño en obtener una adecuada solución a los graves problemas del país. Analizado así, el nombre de Arbenz responde mejor a la preferencia del pueblo. El candidato llega a una nueva etapa de su campaña política. Aquí es igualmente aclamado, igualmente esperado con afecto. Es la suya una auténtica marcha triunfal por todo el territorio nacional. A unos cuantos días del confronto de la voluntad popular, estas concentraciones hacen notar que el recuento de votos será una mera fórmula. Guatemala ha dicho ya su veredicto electoral. ¿Cuál es el sentir de las masas frente a su candidato? Los carteles son suficientemente claros, evidentes, explícitos. La ceguera sería la única explicación para ignorar cuál es la voluntad popular. Y Guatemala no es ciega como tampoco lo es su pueblo. Podemos afirmar que el país entero es un solo mitin. En plazas y avenidas, en el campo, en el curso de los caminos, en las alturas serranas, a la sombra de los plantíos de exuberancia tropical, en las riberas de nuestros lagos, Guatemala ha venido hablando con una voz cuyo eco impone respeto a los enemigos de Arbenz y da confianza y fe a sus partidarios. En el inmenso y nacional mitin de la patria ha sonado la hora del triunfo. Guatemala con Arbenz, porque Arbenz está, ha estado y estará siempre con Guatemala. Cerramos esta información convencidos de que la unidad nacional guatemalteca ha encontrado la piedra de toque de su inconmovible resiedumbre, la personalidad arrolladora, popular e indiscutible del candidato del pueblo, del coronel Jacobo Arbenz. Nuestro panel de este programa está integrado por Alejandra Medrano Escobar. Ella es maestra de Educación Primaria Urbana, licenciada en Historia por la Escuela de Historia, maestra en Políticas Públicas por la Universidad Rafael Landívar y ha realizado los estudios del doctorado en Ciencias Sociales por nuestra Casa de Estudios. Ha impartido los cursos de Teoría del Estado e Introducción a la Ciencia Política en la Universidad de San Carlos y los cursos de Historia de Guatemala y Centroamérica, Historia Política de Guatemala y Sociedad Democrática y Ciudadanía en la Universidad Rafael Landívar. Es un gusto además presentar a Jorge Arriaga, quien es profesor en Enseñanza Media en Ciencias Sociales, licenciado en Historia y con estudios de la maestría en Historia de las relaciones entre Estados Unidos y Centroamérica. Fue profesor durante 26 años en esta casa de estudios, en la Escuela de Ciencia Política y en la Facultad de Ingeniería, así como secretario de Asuntos Estudiantiles y Universitarios de la AEU Oliverio Castañeda de León en el año de 1978. Actualmente es el presidente del colectivo Madre Selva y se ha dedicado durante 14 años a la recuperación de la memoria histórica de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Miguel de Mora fue un periodista e historiador mexicano que vino a Guatemala durante la década revolucionaria. Él, junto con Rafael Chacón, un empresario costarricense muy joven, fundaron la productora Quetzal. Se dedicaron a realizar artículos promocionales en cine y dentro de ellos trabajaron para los gobiernos revolucionarios.
De ahí que surge Pueblo en Marcha, la documental propagandística que acabamos de ver. Esta película, con otras de la misma característica de ser películas de propaganda que lanzaban la candidatura de Jacobo Arbenz Guzmán como el hombre que podía rescatar y profundizar los cambios sociales que había traído los gobiernos de la Junta Revolucionaria y del gobierno de Juan José Arévalo, hacen que haya un ambiente político muy efervescente. Para conversar sobre estos temas tenemos dos invitados, historiadores graduados de la Escuela de Historia y con sus especialidades en cuanto a posgrado. Y en primer lugar quisiera plantearles a ustedes cuál era el ambiente que se vivía en esa época y que propiciaron ese clima que se ve reflejado en estas películas propagandísticas. Gracias, Edgar. Pues yo quisiera referirme en primer lugar a esos 6 años que en este momento eran el contexto que hacía mucho tiempo que no se vivía o que nunca se había vivido prácticamente en Guatemala una apertura de espacios de expresión como la que se había iniciado desde 1944, en el 45 con la transición hacia el gobierno de Arévalo, y eso había hecho que las personas pudieran expresarse, pudieran hablar, pudieran conversar, pudieran exponer situaciones como las que exponen en el video que acabamos de observar. Y ese espacio, esa apertura justamente es la que da lugar a que se hable de continuar ahora con los cambios que se habían planteado inicialmente, cambios más sociales, cambios más iniciales y que eran urgentes, pero ahora llegando, se proponía llegar a que la revolución cuajara en cambios socioeconómicos, que se empezara a hablar de las formas de distribución de la riqueza, que se plantearan otras expresiones que hablaban ya de una madurez en la revolución y en los cambios sociales, políticos, económicos a nivel nacional y a nivel internacional. Sin embargo, no se hubiera podido hablar de eso si los 6 años previos pues no hubieran hecho ese espacio justamente de oportunidades, ¿verdad? Y de abrir conciencias y que las personas pudieran libremente decir y expresar esas necesidades que había en una sociedad que casi venía de relaciones casi feudales de producción, que había experimentado transición y que ahora esperaba cambios más profundos. Y que ese es el ambiente, digamos, a nivel interno. Y en el ámbito internacional, ¿qué se vivía? En el ámbito internacional hay que considerar 3 elementos. En primer lugar, vamos a decir que Centroamérica es un área de influencia de los Estados Unidos. No es una área económica en sí mismo, sino es un espacio interítmico que permite que el carácter estratégico de la región adquiera niveles superiores a los que hay en otros lugares. El hecho de que sea un área demasiado de 84 kilómetros aproximadamente entre el Océano Pacífico y Atlántico hace que sea bastante atractiva esta área para los Estados Unidos en su nivel de influencia. En segundo lugar, la Guerra Fría. La Guerra Fría se establece entre 1945 y 1947. Recordemos que esta Guerra Fría es la confrontación que se da entre el mundo oriental y el mundo occidental, entre el mundo capitalista y el mundo socialista, entre los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y este pensamiento que cobra vida muy fuerte en los Estados Unidos va a tener su impacto en Guatemala. El hecho de que aparezcan acá el Partido Comunista legalizado va a pasar la factura posteriormente al pueblo de Guatemala y a la revolución misma. Y en tercer lugar, esta Guerra Fría retoma una vieja doctrina que se llama la doctrina Monroe, que quiere decir América para los americanos. Entendiendo América como Estados Unidos. Entendiendo América
Estados Unidos para los americanos. Latinoamérica, ellos no pueden darse el lujo de tener otra potencia que les pelee esta área de influencia acá. Y estos tres elementos van a darle una política agresiva a los Estados Unidos, especialmente a Guatemala, que es uno de los principales países, tal como lo vislumbran ellos, en Centroamérica, sino que además esta política se va a irrigar en todo el continente americano, ¿verdad? Ahora, ya que hablamos de agresividad, la película tiene un lenguaje bastante agresivo, ¿no? Es decir, Pueblo en Marcha es muy combativa y ahí vemos reflejado el conflicto social. Y en todo conflicto, por lo menos, existen dos actores, ¿no? Y aquí tenemos unos actores que son de la oposición y otros actores que son proclives al gobierno. Comencemos con estos factores de la oposición. ¿Qué podemos hablar de ellos? Yo pienso que, como dijo Jorge hace un momento, esta consolidación de Estados Unidos ya como potencia frente a la Unión Soviética no era el mismo escenario de 1944, que era el fin de la Segunda Guerra Mundial y que pues el discurso era otro, y que en este momento Estados Unidos, cuando ya observa la consolidación de la revolución a su vez dentro de Guatemala, esos primeros 6 años, la serie de reformas económicas, políticas y sociales hace empezar a ver ya con temerosos el discurso, ¿verdad? Y las acciones y los cambios, pero también esa consolidación de Estados Unidos hace que algunas familias antiguas y algunos personajes de la época de Ubico se empiecen a reagrupar alrededor de la oposición, ¿verdad? Y entonces ya el temor es menos, la apertura ha sido para todos. Entonces, al igual que el lenguaje agresivo que usted mencionaba en el video, se mencionan incluso algunas categorías nuevas, ¿verdad?, para analizar situaciones. Cuando se habla de la historia de Guatemala, se habla de temas que nunca antes se habían hablado. En el video, de hecho, se mencionan esas situaciones de servidumbre, ¿verdad?, y la situación de los mozos en el campo, de los mozos colonos en el campo. También está abierta esa apertura para que las personas que habían estado con Ubico o que son pues aliados de ese capitalismo estadounidense se empiecen a reagrupar y empiecen también a hacer influencia en la oposición contra Arbenz. Desde el momento mismo, pienso, de la que se está llevando a cabo toda la propaganda para antes de que él llegue a ser presidente, pues ya se están reagrupando otras ideas, otros poderes. Estados Unidos empieza a tener más campo de influencia, ya no tiene, como decía hace un momento, ya no es el escenario de 1944, sino que ese escenario de 1951 va a reforzar su posición frente a la Unión Soviética, no perder ni territorio, pero tampoco perder conciencias, ni dejar espacio para nuevas ideologías. Menos en Guatemala, que es un lugar tan cercano a Estados Unidos, ¿verdad? Porque decía Jorge, América para los americanos, pero Centroamérica pues es mucho más cercano, y entonces no querían perder esa influencia. Eso hace que se empiece a formar una oposición sólida, dura, y que va a utilizar incluso algunos elementos que sean parte de esos espacios que se han abierto dentro de la revolución. Hay también un ataque directo, no solo a los empresarios, a las élites, a los que toman café en los restaurantes, mientras que el pueblo trabajador está sacrificándose por producir riqueza, pero también hay un ataque hacia la intervención de los Estados Unidos, ¿no? Sí, hay un ataque hacia la intervención de los Estados Unidos, pero situemos dos elementos importantes. En primer lugar, Arbenz no era el orador que era Arévalo. La agresividad que tiene el discurso de Jacobo Arbenz está ligado a las propuestas mismas que ataca de una manera firme a esta élite urbana oligárquica. Por ejemplo, el problema de la tierra. El problema de la tierra era tocar precisamente aquellas tierras ociosas acaparadas para mantener en el colonato a una buena cantidad de trabajadores rurales. Segundo lugar, otro aspecto que toca Arbenz en sus discursos, y que es
bastante duro para las élites guatemaltecas, un salario justo. Es que recordemos los salarios en Guatemala. Obviamente eso pasaba por una reducción para ellos de sus ganancias, pero también pasaba por un desarrollo del mercado interno, ¿verdad? Y en tercer lugar, Arbenz acepta la presencia del capital extranjero en Guatemala, lo acepta, pero con una condición, que paguen lo que tienen que pagar en términos de impuestos. Y ataca indirectamente allí al enclave bananero, que desde hace mucho se conoce como un estado dentro de otro estado. Recordemos que el enclave bananero prácticamente tenían sus propias leyes y su propia dinámica económica. Ellos tenían comisariato. Ellos, lo que recibía de paga el trabajador, porque no era un salario, paga, ahí mismo se quedaba dentro del comisariato de los enclaves bananeros. Entonces, son dos discursos diferentes, el de Arbenz y el de Arévalo, en cuanto a su emotividad, en cuanto a su explosividad. Lo importante, y creo que lo más peligroso, como ven las élites en la campaña electoral de Arbenz, es que su discurso está siendo traducido. Y esas ideas que llegan a esos sectores analfabetos, que son el 79% de analfabetos del área rural, que le dan el voto a Jacobo Arbenz, logran prenderse. Ahora, también la película Pueblo en Marcha y los otros materiales promocionales hacen hincapié en la religiosidad del pueblo guatemalteco. ¿Qué papel jugaba la Iglesia en todo esto? Pues es importante recordar que la Iglesia Católica en este momento juega un papel determinante en la oposición, ¿verdad? Es una iglesia que incluso hace una serie de actividades dentro de las misas o dentro de la iglesia, pero también ideológicamente pues va moviendo con la religiosidad popular una serie de elementos que pues van a atacar ese nuevo modelo ideológico, ese nuevo modelo de pensamiento. Yo pensaba ahorita justamente en cómo en el video se utiliza mucho, se empieza a hablar de esa categoría de la injusta distribución de la riqueza, ¿verdad? Y que el video es agresivo justamente porque habla de ese problema que dice, bueno, ya tenemos una serie de reformas sociales, o se traduce así, ¿verdad? Una serie de reformas sociales, una serie de reformas que era necesario tenerlas, pero ahora necesitamos algo que nos sigue haciendo daño, que es la injusta distribución de la riqueza, y a partir de ese discurso que se empieza a manejar en la campaña, que lo vemos en el video, ¿verdad? Pero y en los otros videos proporcionales también, pero que sabemos que es parte del discurso de Arbenz, es que la Iglesia Católica se convierte en un principal opositor. Las procesiones más adelante, ya en el momento en el que va a ser el fin de la época de Arbenz, antes de que él renuncie, las procesiones pidiendo la renuncia del presidente, las misas pidiendo que se vaya el comunismo de Guatemala, la propaganda que se emplee o que se entrega en las homilías, eso va a ser parte de ese posicionamiento de la Iglesia Católica en contra de la revolución. Ahí tenemos básicamente tres elementos de oposición, ¿no? La Iglesia, los empresarios, la oligarquía principalmente en el campo y la intervención de los Estados Unidos. En este momento representado principalmente con la United Fruit Company, ¿no? ¿Habían otros factores opuestos al régimen? Los hay, y muchos los sectores urbanos. Recordemos que en esas elecciones Arbenz pierde las elecciones en la ciudad, y es aquí en la ciudad donde se concentran en esos sectores medios
conservadores ligados y proclives a un pensamiento oligárquico. Pero la Iglesia ha sido veleidosa en su pensamiento. Recordemos que viene incluso de apoyar al régimen fascista en Europa, ¿verdad? Entonces es todo un pensamiento que también tiene un temor a los grandes cambios en Guatemala. A ellos no se les ha olvidado lo que pasó con don Justo Rufino Barrios. Y el hecho que haya una revolución que toque todos esos privilegios hace que la Iglesia se acomode de alguna manera dentro del entorno contrarrevolucionario. Las élites, el hecho de que se establezca el salario en Guatemala es una pérdida a su acumulación de capital. No es lo mismo un salario que una paga forzada. El salario genera otra dinámica en el mundo de la economía. Ahora retomemos un poquito la idea que habías planteado anteriormente, y es esta de que hay una población urbana que no votó por Arbenz. Pero eso es algo que se ha venido repitiendo, ¿no? A lo largo de la historia de Guatemala, hasta recientemente. Los gobiernos o las candidaturas que han sido un poquito más hacia la izquierda, podemos decir, siempre han recibido más apoyo en el interior de la República que en la capital. Es que hay en la dinámica de los sectores medios, están muy ligados al consumo, y es en las áreas urbanas en donde el consumo es mayor, y eso hace que los sectores medios estén muy ligados al bloque dominante. Miren, los sectores medios tienen una dinámica, en periodos de crisis son profundamente radicales, ya sea para un bando o para otro. Son muy radicales en tiempos revolucionarios, ¿verdad? O son muy conservadores en tiempos de crisis como los que estamos viviendo hoy. Los sectores medios son los más volátiles de los sectores sociales y se sitúan en las áreas urbanas. Ahora, Alejandra, es un esfuerzo que se mira en estas películas para romper la hegemonía, esa dirección intelectual y moral que siempre mantuvieron las clases dominantes sobre la población. Y las películas atacan directamente esa hegemonía, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Pues yo veo que también hay en la película se mira ese rompimiento de la hegemonía, es decir, se habla sobre los cambios que se han logrado, sobre cómo esa hegemonía pues necesita de cambios más profundos para romperse. Pero lo que dice Jorge en cuanto a la situación de las clases urbanas o de las capas urbanas es importante también analizarlo, porque el control ideológico que se ejerce a partir de cuestiones como la religión es fundamental para entender cómo la ciudad en este momento también se empieza a distanciar un tanto del campo. Los cambios principalmente son en el área rural. De hecho, se plantea la reforma agraria, se plantea la modernización del campo, se plantea la inversión en la parte agraria de Guatemala. Sin embargo, se habla de esa necesidad de romper con esa hegemonía, pero pienso que el discurso y tanto el video, ¿verdad?, y los otros videos están muy dirigidos a eso que se está rompiendo en el campo. Pero la parte urbana es la parte que empieza a ser controlada ya por otros medios de dominación, como esto que decíamos de la Iglesia Católica. Lo traemos ahorita al siglo XXI y vemos que el pensamiento religioso fundamentalista, ¿verdad?, porque ahora ya no solo es el catolicismo, sigue siendo parte de control de esas capas urbanas, de cómo, bueno, de hecho también podría ser incluso hasta en el área rural, pero es parte de esos procesos de control, de manipulación, de mover cambios en masa, ¿verdad?, en bloque, de jugar con determinados conceptos o con determinados discursos o frases que van haciendo que también se empiece a romper un modelo, y en este caso era romper con el modelo de la revolución. Y ahí podríamos también meter a los estudiantes universitarios, ¿no?, que principalmente la huelga de Dolores asumieron una posición decididamente antirrevolucionaria. Mira,
Los estudiantes universitarios, que han sido poco estudiados, a pesar de que han salido últimamente algunos estudios alrededor, son muy volátiles. Y en el momento de la revolución pasa algo interesante. La mayoría de los sectores académicos pasan a formar parte del gobierno, del Estado, y dejan fragilizada la Universidad de San Carlos. Y es donde es copada posteriormente por los sectores conservadores. Por eso encontramos a la Universidad de San Carlos durante este periodo de contrarrevolución jugando un papel no necesariamente democrático. Alguien me decía una cuestión que es importante: quienes desnudaron a Arbenz en la Aurora fueron estudiantes universitarios, no fueron campesinos contrarrevolucionarios, estudiantes universitarios que estaban ligadas a la oposición y a la contrarrevolución. Estamos conversando sobre las películas de propaganda de la campaña presidencial de Jacobo Arbenz Guzmán. Cuando regresemos vamos a tocar otros aspectos sobre esto. En primer lugar, los apoyos que sí tenía el gobierno revolucionario. Ya volvemos. Guatemala dispone de una copia de Pueblo en Marcha gracias a una donación de la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México, que la donó a la Cinemateca Universitaria Enrique Torres. Las otras películas de la campaña presidencial de Arbenz se deben a la curiosidad de Uli Stelner, un miembro de la Asociación Guatemalteca del Audiovisual y la Cinematografía, que las consiguió en archivos de Estados Unidos y de Alemania. Así podemos nosotros ahora poder apreciar estas películas, poderlas examinar, poderlas comentar como lo estamos haciendo en esta ocasión. En el segmento anterior hablábamos de los grupos opositores al gobierno revolucionario de Arévalo y a la campaña presidencial de Jacobo Arbenz Guzmán. Ahora hablemos de los apoyos que tenía la revolución, tanto en el periodo de la Junta Revolucionaria de Gobierno como en los periodos presidenciales de Arévalo y de Arbenz. ¿Cuáles eran esos apoyos con que contaba el gobierno revolucionario? Fundamentalmente era una base campesina, ¿verdad?, que se expresaban a través de la Central General de Trabajadores de Guatemala, que dirigía Víctor Manuel Fortuny, y el otro de los grandes dirigentes era Che Manuel Fortuny, ¿verdad? Víctor Manuel Gutiérrez y Che Manuel Fortuny. Yo creo que era una base fundamentalmente campesina, que el discurso de Arbenz llegó a tener un sentido real: el acceso a la tierra. El mundo del campesino es el mundo de la tierra. Otro sector importante son los profesores. Recuérdense que no hay una recuperación del salario total después de que Ubico les reduce a todos los miembros del Estado a la mitad su salario. Y el sector de los maestros había cobrado un papel beligerante en las luchas urbanas, fundamentalmente en las luchas urbanas. Creo que esos son los dos sectores que más apoyan a Jacobo Arbenz y que van a ser beligerantes y al mismo tiempo más perseguidos más adelante. También me quiero referir a ese sector artistas, todo el importante mundo artístico que se genera a partir de la apertura de espacios que da la revolución, y cómo el arte mismo es una expresión, son formas de expresión distintas en el muralismo, en la arquitectura, en la pintura, las letras, ¿verdad?, la literatura, son espacios nuevos para presentar no solo expresiones relacionadas con la revolución y con nuevas categorías y nuevos conceptos que se van a empezar a utilizar, sino que también es esa libertad que se experimenta en Guatemala luego de 73
75, 80 años de dictaduras cafetaleras, de casi 300 años de época colonial. Es decir, es un momento en el que esa apertura permite que en las obras, todas las obras que tenemos de la revolución, pues sean únicas, y que ahorita seguimos esperando una serie de obras y no se ha vuelto a dar esa apertura artística que se inicia con la revolución. Cuando Jorge mencionaba pues la base campesina también, yo pensaba en todo lo importante que son todas las estrategias socioeconómicas y políticas que se manejan con el apoyo de la base para lograr ese apoyo y echar a andar la misma reforma agraria. Por ejemplo, lo del departamento de fincas nacionales, el papel que se empieza a jugar agrariamente con la creación de los comités agrarios locales, o bueno, la misma influencia que traía el Código de Trabajo desde la época de Arévalo, pero como ahora pues eso también sigue reforzando esos apoyos y esas bases con las que Arbenz cuenta. Ahora, obviamente tenemos que considerar el papel del individuo en la historia, ¿no? Es decir, no vamos a decir que los actores individuales son los protagonistas exclusivos de la historia, pero sí tienen, obviamente, un rol que jugar. Y aquí, cuando hablamos de los artistas, hay que mencionar, no solo con los artistas, por supuesto, pero la personalidad de la esposa de Arbenz, ¿ya? Porque ella, recordemos todo el apoyo que dio al grupo Sackerty. Para poner un ejemplo, se consiguió una casa, donó un piano y los cobijó y los apoyó. Ese apoyo a los artistas también se dio con el propio esposo y con los distintos actores políticos de esa sociedad, ¿no? Sí. Aquí podríamos tocar un elemento importante. Yo he leído 2 o 3 biografías de Arbenz y siempre ha aparecido una palabra en él, ¿verdad?, que lo caracterizaba. Era una persona reservada, en cierto grado taciturno, lo plantean, pero con una disciplina militar. Era un individuo que se proponía metas y de una exquisita mentalidad. Recordemos que la presencia familiar de provenir de una familia de suizos obviamente le daba una visión de Guatemala totalmente distinta, aunque él hubiese vivido aquí la mayor parte de su vida. El arribo de la señora Vilanova obviamente le va a dar otro cariz a esta dinámica de la pareja, ¿verdad? Una señora que provenía de las familias pudientes del Salvador y además mucho más desarrollada en temas sociales, mucho más abierta a buscar otras causas de la pobreza y del atraso de este país. Creo que en el caso de Arbenz, él fue mucho enriquecido por parte de su esposa. Uno mira en muchos de los videos, en 2 o 3 videos que he visto de él, tengo que decirles que uno encuentra no esa oratoria incendiaria que tenía Arévalo, pero en ella, las 2 o 3 veces que oí, tenía una oratoria totalmente distinta. Esto, en términos de campañas electorales, es importante, es vital. ¿Quién convence? La manera en que se convence. Ahora, reitero, la parte importante de Arbenz está en su programa de trabajo y en los proyectos que proponía. Ese elemento de combatir a la United Fruit Company o la International Railroad of Central America, la IRCA, con la carretera del Atlántico, la empresa eléctrica con Jurumarinalá, etcétera, eran altamente explosivas en un país dedicado a los privilegios oligárquicos.
Eso era, llevar a cabo eso y tomar eso, obviamente no lo hace cualquiera. Yo creo que les decía a ustedes, hoy mismo el programa de Arbenz, si se propusiera, es altamente explosivo. Hoy mismo, en pleno siglo XXI. Creo que también es importante, sería importante hacer un estudio sobre ese momento de la llegada, ¿verdad?, de la señora Vilanova a la vida de Arbenz, a la presidencia, cuando él es presidente. En lo posterior, yo estaba leyendo hace unos días que cuando ya pues son expulsados de Guatemala, la revisión de la señora Arbenz duró 45 minutos, ¿verdad? Era ejemplo de ese machismo y de esa humillación hacia la mujer que constantemente existe en Guatemala, y el hecho de que ella fuera parte importante, o el apoyo de Arbenz, incluso parte metodológica importante en esos discursos o en esas propuestas de Arbenz, sí hace que otra gente se dé cuenta de lo fuerte que era tener a María Vilanova de esposa, ¿verdad? Entonces eso se refleja incluso en la forma en que es despreciada, en que a veces es ignorada, en que, bueno, se resalta a veces la figura de Arbenz, pero se calla mucho, ¿verdad?, en la literatura sobre la presencia de la esposa de Arbenz. Y como les decía, de hecho, el día que están en el aeropuerto, la forma en que la tratan a ella, la forma en que la revisan a ella antes de que pueda salir de Guatemala, es parte de esa violencia contra la mujer también, y sería importante que hubiese más estudios sobre ese vínculo entre, como decía Jorge, ese apoyo de pareja que es distinto, y los discursos o cuando la escuchamos hablar, de hecho, en algunas entrevistas que ella da y que están grabadas ya después de la revolución, bueno, de ellos en el exilio, etcétera, se encuentra dentro del discurso de ella un fortalecimiento a otras visiones de formación de nación, de formación de Estado, de lucha social, de entender el momento justo de la revolución, también de entenderla humanamente, que todo lo que tuvieron que pasar como pareja, como esposos, como familia, cómo enfrentar situaciones familiares, situaciones con amistades, situaciones al interno del país, situaciones internacionales, la relación, por ejemplo, de la familia de ella, la familia de Arbenz, el militarismo de Arbenz, son cosas que sería importante tener muchos más estudios también de esa relación que se veía fortalecida pues con esos dos mundos, ¿verdad? El mundo de Jacobo Arbenz, un militar muy ordenado, el mundo de Vilanova con otras, por ejemplo, con lo de sus negocios o lo que a ella le había fortalecido, y que juntos pues estaban haciendo revolución. Yo diría que juntos estaban haciendo revolución. Y es importante también el pensar en que se hace muy necesaria la revisión de las biografías de otros personajes de la revolución. Víctor Manuel Gutiérrez, ¿verdad?, es alguien que se ha descuidado en los estudios. Se han hecho trabajos sobre Fortuny, se han hecho trabajos sobre el ministro de la Defensa, el tiempo de Arbenz, en fin, pero hay otros personajes que todavía permanecen así como ocultos. Yo quisiera plantearles otra cuestión. Para el 1 de mayo de 1954, toda la algarabía, la celebración del Día del Trabajo, las grandes manifestaciones, pero 2 meses y centavos después tenemos una apoteósica bienvenida a la liberación, a los liberacionistas. ¿Cómo es posible que un gobierno que tenía unos planteamientos muy sólidos, que supuestamente tenía apoyo de los campesinos, de obreros, de los sindicatos, del ejército, se derrumbara tan abruptamente como se decía en la presentación? Sí, miren, yo pienso que es innegable el aporte que se produjo durante la Revolución de Octubre. Es innegable, eso no lo vamos a poner en duda. No pongo en duda los grandes beneficios llevados a cabo tanto por Juan José Arévalo como
por Jacobo Arbenz. Pero nos falta ver críticamente no solo este proceso, sino otros procesos más. No es posible que 2 meses después entre la liberación de una manera tan fácil y con una resistencia tan frágil como la que hubo. Yo tengo una tesis que me ha venido rondando en la cabeza desde hace ratos, y es que cuando las organizaciones sociales son desarrolladas por el Estado, se tornan frágiles, en un momento cuando hay una ausencia de la presencia del Estado. Cuando sale Jacobo Arbenz, y si uno oye bien el discurso de Jacobo Arbenz, hay un dolor implícito en él, hay un derrumbe en él, ¿verdad? Y con justa razón, es un ser humano. No pidamos, no caigamos en la trampa de los superhéroes. Son seres humanos con virtudes y con debilidades. Y yo creo que eso nos falta ver mucho en Guatemala. Entonces, veo yo acá esa fragilidad en las organizaciones sociales y esa fragilidad que tiene en su momento Jacobo Arbenz, y en algún momento alguien dijo, no tengo a memoria el nombre, que dijo, el hecho de haber confiado demasiado en el ejército fue uno de sus pecados, y no confiar en las organizaciones sociales. Poner a marchar a maestros y sectores que estaban dispuestos a defender la revolución, la contrarrevolución que había sido ya derrotada en Hualán, ¿verdad? Porque de ahí no pasó la contrarrevolución, fue un error. Y pensar que el ejército iba a estar detrás de Jacobo Arbenz y defendiendo la revolución de octubre. Piero Glegesis dice una cuestión muy fuerte contra el ejército cuando entrevista a todos estos generales y les dice, ¿por qué no defendieron ustedes ese proceso que los sacó de las mazmorras cuartelarias a las que ustedes estaban sometidos y a las que el régimen ubiquista los había puesto? Y la respuesta casi unánime de todos ellos fue, le tuvimos miedo a la intervención de los Estados Unidos. Y pasa a ser de un ejército nacional a un ejército bananero. No es más un ejército nacional. No defiende los intereses nacionales ni la soberanía. Defiende los intereses de la bananera y defiende los intereses de la oligarquía. No hay ejército acá nacional, hay un ejército bananero. Hija, también Alejandra mencionaba estas procesiones de Cristo de Esquipulas por todo el país, ¿no? Sí, yo pienso que realmente aquí se conjugan dos factores. Eso que usted dice del 1 de mayo al 27 de junio, ¿verdad? Que es el momento. Estamos dentro de una estrategia estadounidense. Básicamente, Estados Unidos no iba a dejar cabos sueltos, entonces hay una serie de factores que se conjugan. Está lo de la Iglesia Católica al interior del país, principalmente jugando con la fe, ¿verdad? Y con esa idea del comunismo, anticomunismo, usando la imagen del Cristo Negro de Esquipulas, por ejemplo, para motivar, acelerar el proceso de la caída y el rechazo a Arbenz, pero también estaba la propaganda internacional en medios de comunicación, en algunos periódicos, revistas en Estados Unidos, estaba el apoyo que Estados Unidos buscaba entre los gobiernos de Centroamérica, entre otros gobiernos de latinoamericanos, la legitimidad con la que, es decir, esa famosa legitimidad con la que todavía
todavía en el presente nos dicen, bueno, está bien bombardear, por ejemplo, ahorita Siria, ¿verdad? Cosas así, esa legitimidad la buscaban en ese momento, habían llegado hasta a Venezuela a pedir el apoyo para poder intervenir Guatemala. Entonces eran una serie de factores nacionales, la debilidad del ejército, que no era solo interna, sino que, por ejemplo, el ejército había sido neutralizado, mucha gente había sido enviada al extranjero, entonces estaba, bueno, el papel de la oligarquía adentro de Guatemala, esas familias que en el 52 están manejando sus alianzas con Estados Unidos y volviéndose a posicionar, y que a veces cuando uno hace líneas del tiempo y encuentra líneas familiares, se da cuenta que son las mismas familias que ahorita están apoyando el pacto de corruptos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces esas cosas era toda una estrategia que venía desde Estados Unidos, ¿verdad? Pero que tenía que ver con hacer muy frágiles las fuerzas, los apoyos internos que le quedaban a Arbenz, hacer muy fuerte la propaganda internacional en contra de Arbenz, legitimar, como decía, todo ese proceso de intervención, que el mundo empezara a hablar sobre que era necesaria la intervención en Guatemala. De hecho, empiezan a manejar el término liberación, ¿verdad? Porque dicen, vamos a liberar a Guatemala del comunismo internacional. Y yo pienso que tiene mucho que ver que es una estrategia norteamericana con 8 puntos así directos que son la Iglesia Católica, bueno, todas las cosas que hemos mencionado, pero trabajar directamente en eso para que no haya salida, ¿verdad? El gobierno cae porque cae. Ya, y luego viene la época oscura de la contrarrevolución, y algo que tampoco se le da mucha atención es a la represión tan violenta que hubo luego de caído el régimen revolucionario. De hecho, muchísimas de las fotografías que se presentaron después como evidencias de la crueldad de los gobiernos de la revolución eran fotografías de desechos de una carnicería. Ya, eran reses, pero que las presentaban como que eran restos humanos. O sea, toda esa campaña mediática, pero también los fusilamientos, los encarcelamientos, el exilio, ¿no? O sea, hay todo un proceso de represión luego de la caída de los gobiernos revolucionarios. Tocaste un tema que, hay muchos temas que quedan fuera, ¿verdad? Ahorita, pero tocaste un tema muy importante que por primera vez lo revela Susan Jonas en su libro Guatemala, Plan Piloto del Continente, y es la guerra psicológica. Guatemala es de los primeros países en el mundo donde se utiliza la guerra psicológica como una forma de intervención. Aquí se utilizan esas fotos, si uno mira la historia de la liberación de Guillermo Putzeix, va a encontrar unas fotos que uno dice, saber de dónde son, pueden que sean de Guam, pueden que sean de Vietnam, pueden que sean de Corea, etcétera, pero no son de Guatemala. Y entonces a esto se mezcla el temor, ¿verdad?, hacia el ateísmo. Hemos hablado de la iglesia acá y lo fuerte que es el cristianismo conservador en Guatemala. Surge el anticomunismo como una justificación a todos estos actos atroces que se producen en Guatemala, hasta la fecha, ¿verdad? Si uno en la época en que se encontraban a las personas mutiladas, torturadas, decían, en algo estaba metido, algo, este era un poco rojo, ¿verdad? O este era anticomunista, o este era comunista, por eso es que paran así, ¿verdad? La guerra psicológica es algo de lo cual nosotros, los cientistas sociales y los psicólogos, tienen una gran deuda en el caso guatemalteco. Bueno, como lo han mencionado nuestros invitados, hay muchos temas que apenas están aflorando. Hemos dedicado ya un programa anterior a la Revolución de Octubre y ahora hemos profundizado un poco más sobre los procesos revolucionarios y contrarrevolucionarios. Esperamos seguir ahondando en esta temática de historia de Guatemala, así como los temas también de la antropología y la arqueología de nuestro país. Esperamos contar con ustedes en nuestros próximos programas.
Hasta pronto. Este año se conmemora el 75 aniversario de la Revolución de Octubre en Guatemala, momento sin precedentes en Centroamérica y que, a partir de la historia del país, se ha registrado como el inicio de una era democrática, de vanguardia y de justicias sociales, logros que fueron abruptamente interrumpidos 10 años después. Esperamos que estas películas y la intervención de nuestros panelistas hayan logrado transmitir la importancia de la única primavera democrática en el país. Gracias por acompañarnos y los esperamos en el próximo encuentro con la historia, la antropología y la arqueología.